una apertura con una mesa muy complicada y muy compleja en la que estuvieron Jorge Volpi, Santiago Aguirre y Pedro Salazar hablando de violencia y violaciones de los derechos humanos en México, en el que se mencionó mucho una postura que decía Jorge Volpi, que ya es eso, una cultura, que es la narcocultura. Una narcocultura con narcocorridos, con narcotelenovelas y todo un circuito cultural alrededor de la figura del narco y de la violencia en sí misma, además de muchos otros temas, desde luego. Después vimos Pedagogías contra el daño y la violencia con Manuel Amador y todas las alumnas y alumnos que estuvieron en el colectivo de la Panchito, o la Panchito Villa, como le dijeron ellos mismos a su preparatoria, y con Daniel Arrea, en el que hablamos de las pedagogías de la violencia y de cómo se educa y cómo se nombra a la violencia. La mesa anterior no la voy a mencionar porque todos ustedes acaban de estar en ella, la imagen de lo atroz, o como dijo Iván Ruiz, el moderador, la atrocidad de la imagen, en el que retomaron nuevamente el tema de cómo se nombra, pero que en vías de Marina, Fernando y Alejandro pusieron también de cómo se visibiliza, o como lo dijo Alejandro, cómo se hace invisible lo visible o visible lo invisible a través de mostrar o no mostrar, o de borrar. Y así es que llegamos a esta última mesa que se llama, y me parece importante reparar y subrayar el verbo que se eligió en la cátedra para mencionar esta última mesa, que es encarar. Encarar las desapariciones en México, y quiero empezar con puntualizar dos palabras que dice esta mesa. Encarar, ¿qué quiere decir eso? Encarar, enfrentar, desde dónde y para dónde. Y luego la palabra desaparición. Hemos hablado a lo largo de todo el día de la desaparición, que bien podríamos hablar de ausencia, de miembros que no están, o como lo dijo Marina hace un momento, miembros desaparecidos o desarticulados de su colectividad, un cuerpo que de pronto, de un día para otro, ya no está en la mesa, ya no está en la cama, ya no está en el transporte, ya no está al lado. Eso que decimos un desaparecido, referente a un cuerpo, pero también la palabra cuerpo marca la ausencia de un ser completo que habita en ese cuerpo y que también tiene una serie de historias entrecruzadas. Entonces, me gustaría empezar por ahí. ¿Qué es esta palabra de lo desaparecido y qué es esta palabra de enfrentar? Porque decíamos en la primera mesa de esta cátedra, tiene el cometido de hacer un esfuerzo por mirar a los derechos humanos desde las artes y mirar, por otro lado, cómo es que las artes dan voz a los derechos humanos a través de la literatura, como lo vamos a ver, del audiovisual, de la danza, lo vimos hace un momento, pero también la literatura y también todas las artes posibles. Voy a presentar a cada una de las ponentes según van participando en la mesa, así que voy a empezar por Karina. Déjame, le doy la vuelta a la página. Karina Anzolevajere, seguro lo dije en Solavere, pero seguramente lo digo mal, pero bueno. Ella es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como el doctor Pedro Salazar, que estuvo en la mañana. Es investigadora parcial, de tiempo parcial en Flaxo, México. Sus áreas de investigación son la política, el área jurídica, los derechos humanos, la movilización legal, la sociología del derecho y la teoría política. Karina es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y doctora en Investigación de Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, o sea, Flaxo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora invitada de la Universidad de Minnesota. Actualmente, y nos va a platicar de ello, es la investigadora principal, digamos, del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad de México, un organismo que está alojado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero que es interinstitucional, como nos los va a platicar ella misma. Entonces, Karina, creo que es momento de que nos hables qué hace la universidad incorporando ya el tema de la desaparición, dándole una importancia tal que funda un observatorio en un instituto de investigación. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto para mí estar en esta cátedra, compartir el espacio con colegas que reflexionan este tema.
este problema que nos preocupa a todos desde el arte. Es un ámbito, yo lo hago desde las ciencias sociales, entonces espero que podamos generar un diálogo fructífero. Y yo quisiera empezar tratando de responder esta pregunta que has hecho, Ana, es ¿qué hace el Observatorio sobre Desapariciones y demás? El Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México surgió justamente como una necesidad de encarar el problema de la desaparición. El observatorio es un proyecto interinstitucional en el que participamos la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota, la Flaxo México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y su objetivo es entender las dinámicas locales de la desaparición en México. Hace ya casi 3 años, cuando iniciamos el observatorio, lo que nos dimos cuenta es que no sabíamos muchas cosas sobre quiénes desaparecían, por qué desaparecían, a dónde desaparecían. Sabíamos que había un problema, sabíamos que esto estaba pasando, cada vez era más notorio y más voces hacían referencia a esto, pero cuando empezamos a escarbar, en realidad nos dimos cuenta que había muy poco. Y cuando empezamos a interiorizarnos, nos dimos cuenta que esta falta de información es estructural de la desaparición. Lo normal con las desapariciones es que junto con las personas y con los cuerpos desaparezca lo que sabemos sobre los eventos que provocaron esta desaparición. Entonces vino todo un desafío muy fuerte de tratar de reconstruir eventos de desaparición, quiénes eran los desaparecidos, cómo habían desaparecido, quiénes los habían desaparecido en los casos en que esto se podía saber y qué respuesta había dado el Estado a este problema. Entonces, este es un poco el contexto para que podamos entender cuál es el propósito del observatorio. El otro aspecto que empezamos a ver en relación con el estudio es que en realidad lo que veíamos como desaparición en México, lo que estaba sucediendo en México, nos desbordaba las categorías incorporadas sobre desaparición y desaparición forzada, sobre la figura del detenido desaparecido, que habían sido construidas en el sur, con la experiencia de las dictaduras del Cono Sur, con la experiencia de la Guerra Sucia, o la denominada Guerra Sucia, aquí en México. Entonces, que también teníamos que encarar un problema para el cual teníamos obstáculos epistemológicos, porque las categorías que nosotros teníamos como cientistas sociales para pensar las desapariciones nos quedaban cortas. Entonces, bueno, este es el propósito y lo que intentamos de a poco avanzar con el observatorio. Yo lo que les quiero mostrar muy rápidamente y sin exceder mi tiempo es los resultados, qué resultados nos arrojan el trabajo hecho por el observatorio en 3 estados del país, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Nosotros empezamos a trabajar las desapariciones a nivel local porque consideramos que si bien las desapariciones acontecen en todo el país en este momento, hay particularidades locales que no podemos dejar de considerar para poder entender en profundidad este fenómeno y en ese sentido poder avanzar, poder encarar y poder superar lo que estamos viviendo. Entonces voy a presentar los resultados
y obtenidos del trabajo más cuantitativo del observatorio, nosotros lo que trabajamos es información documentada por organizaciones no gubernamentales y familias, las sistematizamos para poder devolverles a ellos, digamos, hacer esa información más utilizable y un instrumento de política. Y por otra parte, lo que quiero también compartir con ustedes es, más allá de las similitudes en lo que sucede respecto de las desapariciones en estos 3 estados que les voy a comentar, un poco mostrar cómo las narrativas oficiales y no oficiales respecto de las desapariciones son diferentes. Y en ese sentido, la manera de encarar la desaparición y las disputas por la narrativa de la desaparición tienen particularidades diferentes. El argumento que yo sostengo es que el énfasis en el análisis general de las desapariciones en México opaca las diversidades locales del fenómeno. Más allá de las similitudes de los eventos de desaparición, las narrativas locales son diferentes. Bueno, aquí están el observatorio, el contexto que voy a presentar está basado en la información construida por el observatorio sobre desapariciones e impunidad en México. Y un poco quiero contarles la perspectiva. Nosotros consideramos a las desapariciones como un fenómeno social. ¿Qué implica pensar a las desapariciones como un fenómeno social? En primer lugar, implica no circunscribirlo a un delito o a una violación de derechos humanos. Creemos que las desapariciones son eventos, pero también son formas de construcción social del problema de la desaparición y no queremos perder esta característica. Y hacemos análisis de eventos de desaparición, que es este análisis más cuantitativo, y también análisis más cualitativos sobre las narrativas oficiales y no oficiales sobre el fenómeno. Trabajamos 3 estados, estos son los estados rojos, son los que mayor incidencia de desaparición tienen, y los estados más claros son los que menos incidencia de desaparición. Aquí los que yo les voy a presentar resultados es sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los 3 fronterizos, los 3 vecinos y los 3 que tuvieron picos de violencia en momentos similares. Esta es una gráfica de la evolución de las desapariciones en México. Lo que observamos es que a partir de 2008, que ya hay un consenso, a partir de la declaración de del inicio de la guerra contra el narco, se produce un aumento del fenómeno de las desapariciones, de los eventos de desaparición, pero lo que muestra esta gráfica es que, lejos de bajar, está en su auge. Entonces, esto es un aspecto, no estamos ante algo que sucedió, sino estamos ante algo que está sucediendo. Sin embargo, vamos a ver que en estos estados que yo les voy a mostrar la información, el pico estuvo en 2011 y 2012 y ahora ha bajado. Estos datos que nos dicen esta comparación entre los 3 estados y esta curva general, bueno, es que en realidad este es un fenómeno dinámico y que va pasando los momentos de auge del fenómeno de desaparición, va moviéndose de estados de acuerdo con situaciones o contextos que lo hacen posible. Bueno, esto es lo que les decía, la evolución de las desapariciones en los 3 estados. El gris oscuro es Nuevo León, el amarillo es Coahuila y el gris clarito de abajo es Tamaulipas. Aclaro que Tamaulipas se ve más chica la curva porque fue más difícil documentar casos y sistematizar casos en Tamaulipas, no porque en Tamaulipas el problema de las desapariciones sea pequeño o sea menor en los otros estados, pero los invito a que veamos tendencias.
bueno, este es la evolución en Nuevo León, de acuerdo con los datos registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, una ONG local que está haciendo documentación de desapariciones. Vemos la evolución de las desapariciones en Coahuila, de acuerdo con la documentación realizada por el Instituto Diocesano Fray Juan de Larios y colectivos de familiares en diferentes ciudades en Coahuila, y aquí vemos también en Tamaulipas cómo evolucionan las desapariciones. Lo que podemos ver es que en los 3 lugares hay un pico entre 2010 y 2012, hay un incremento por lo menos de estas desapariciones documentadas. ¿Qué características tienen los desaparecidos de acuerdo con estos testimonios que nosotros estamos sistematizando? En todos los casos son jóvenes, pobres, humildes, con un nivel educativo que no pasa de la secundaria en su mayoría. Hay algunas personas que son universitarios y hay algunas profesiones que tienen más presencia que otras, las ingenierías, a veces contadores, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros civiles, que un poco coincide con esta narrativa acerca de que hay personas que desaparecen porque son abducidas para realizar trabajo esclavo para los grupos criminales. Otra cosa interesante es que las personas desaparecen en lugares públicos mayormente, no desaparecen en lugares privados. Esto es, desaparecen en la calle, desaparecen en parques, no estamos ante un fenómeno que se esconde, sino que tiene lugar y no hay un horario que predomine. Desaparecen las personas en carreteras, en algunos puntos de las carreteras, y básicamente desaparecen en eventos colectivos. Y bueno, yo, si les parece, me quedo aquí para no agotar el tiempo, pero lo que quisiera plantearles es que las narrativas no oficiales acerca de la desaparición nos proponen diferentes tramas o nos proponen diferentes maneras de encarar este fenómeno o de entender este fenómeno. En el caso de Ciudadanos en Apoyo por los Derechos Humanos en Nuevo León, que fue la organización o es una de las organizaciones más activas en el Estado en el trabajo con familiares de desaparecidos, ellos plantean su trabajo como un trabajo de búsqueda, ¿no? Su narrativa es una narrativa de la búsqueda, de encontrar soluciones y poder llegar a una verdad a partir de esa búsqueda. En el caso de Fray Juan de Larios en Coahuila, la narrativa tiene la forma de la tragedia, ¿no? Hubo momentos en que hubo confianza, se supuso que el Estado había comenzado a colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas, pero finalmente hubo decepción y entonces el tipo de narrativa que se construye tiene que ver con la tragedia. Y en el caso de Tamaulipas, la organización de la cual uno puede obtener información a través de fuentes secundarias, un poco lo que nos propone una narrativa es de superar el mal, las desapariciones y la superación de las desapariciones tienen que ver con superar el mal. Entonces, bueno, para cerrar, como podemos ver, si bien encontramos similitudes en los hechos duros, en la manera en que se producen los eventos de desaparición, también lo que encontramos son particularidades locales, narrativas locales específicas que nos muestran diferencias en la manera en que las diferentes entidades federativas están encarando este problema desde un punto de vista simbólico. Gracias, Karina. Vamos a
Bueno, como lo hicimos con los anteriores, vamos a aplaudirle, porque si no pasa lo de ellos. Gracias, Karina. Ahora volveremos, sin duda volveremos a este punto que has puesto en la mira, que es una manera de encarar, es conocer la información y no dejar que con el desaparecido desaparezca también la información. Entonces ese sin duda es un tema, vamos a volver ahí en unos segunditos más. Voy a presentar ahora otra manera de encarar desde las artes justamente, en particular desde la poesía, que es el trabajo de Sara Uribe. Sara ha publicado 7 libros de poesía y textos suyos aparecen en publicaciones periódicas y en antologías de México, Perú, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Ha sido becaria del FONCA, así como del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Ha recibido el Premio Regional de Poesía Carmen Alardín, el Premio Nacional de Poesía Tijuana y el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo. Actualmente estudia la maestría en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana. Su libro más reciente es Abroche su cinturón mientras esté sentado, pero quizá lo que más nos ocupa ahora es hablar justo de lo que Marina hablabas hace un momento a propósito de toda esta idea de las antígonas. Antígona González es este libro que ya dijo Marina que todo mundo tenemos que leer, o al menos todos los mexicanos interesados en desapariciones así lo tendríamos que hacer. Y aprovechando lo que Karina acaba de poner en la mesa, creo, Sara, que lo que habría que hablar aquí es, Antígona buscaba un entierro digno y hay mujeres y colectivos de mujeres que lo que quieren es desenterrar un cuerpo para volverlo a enterrar. Pero son antígonas que no quieren enterrar, quieren desenterrar para encontrar esa información que tú tienes en medios desde la perspectiva del científico social, pero que tú tienes desde la poesía. ¿Cómo encara la poesía, Sara, y cómo haces tu trabajo para poder encarar las desapariciones? Bueno, buenas noches a todos, tardes, noches, gracias por estar acá. Voy a leer un pequeño texto que nos va a llevar un poco hacia allá, que voy a ir por ahí acotando, pero que tiene que ver con encarar la desaparición desde otro modo, desde la poesía. ¿Cómo representar la ausencia? ¿Cómo dar presencia a lo que no es del orden de la presencia? ¿Cómo evocar las ausencias? ¿Qué lugar le queda al cuerpo que ha sido expuesto a intervenciones violentas hasta ser desaparecido? Se pregunta Ileana Diegues, refiriéndonos a Jean-Luc Nancy en Cuerpos sin duelo. ¿Qué querría decir violentar a una persona o a una comunidad? ¿Dónde comienza lo físico y dónde termina lo simbólico o cuándo se confunden? ¿Cuáles son sus rastros, sus marcas, sus heridas? ¿Cómo aprenden las sociedades a reconocer estas heridas como heridas? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está la cicatriz? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro o en la comunidad? ¿Pero dónde exactamente? ¿En el cuerpo marcado de la persona? ¿En el cuerpo de la comunidad? ¿Y en qué consiste este cuerpo? ¿Y el del desaparecido cuyo cuerpo es marcado con la ausencia? ¿Dónde se encuentra? Interroga Alejandro Castillejo en Poética de lo Otro. ¿Cuáles son los diálogos estéticos y éticos a los que nos avienta el hecho de escribir literalmente rodeados de muertos? Inquiere Cristina Rivera Garza en Los muertos indóciles. ¿Cómo seguir escribiendo poesía después de las masacres y desapariciones forzadas de Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando, Allende, Ayotzinapa, de los descubrimientos de fosas en Guerrero, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Guadalajara, Veracruz, Michoacán, Coahuila, Sinaloa y tantos lugares más? ¿Cómo escribir poesía en tiempos de guerra sin que ésta sea, como aseveró Adorno, un acto de barbarie, sin restarle agencia al otro, dándole voz, hablando por él, sino más bien configurando cajas de resonancia para un duelo colectivo, para dolernos con el otro por sus pérdidas, para hacer comunidad? Y frente a todas estas interpelaciones, ¿cómo no paralizarnos y dejar de intentar representar lo que en muchas ocasiones se nos aparece como irrepresentable? Esto que relataba ahorita Karina sobre el repunte de la violencia en 2000, bueno, de las desapariciones de 2010 a 2012. Yo viví 20 años en Tamaulipas, tengo 2 años apenas viviendo acá, y un poco la narrativa que voy a hacer ahora tiene que, ahorita que lo estabas contando, se acotaba
es como contrastar la vida y la historia personal con las estadísticas. En 2010, cuando junto con el poeta Marco Antonio Huerta escribí mi primer poema sobre la guerra, lo hice sin ningún plan trazado de antemano. La emergencia de uno de los años más violentos en Tamaulipas me orilló a preguntarme si podía y quería, si debía seguir escribiendo poemas que hablaran sobre un estado de cosas ajeno a lo que pasaba en nuestras calles, que no daba cuenta de la violencia que nos rebasaba. Se trataba de un poema escrito a bocajarro y a cuatro manos en torno al magnicidio de Rodolfo Torre Cantú, candidato priista y virtual ganador a la gubernatura del estado, acribillado junto con otros de los miembros de su equipo en una emboscada en Ciudad Victoria. Lo que recuerdo yo que sentimos en ese momento, claro que ya había habido más muertes, por supuesto, pero lo que me acuerdo que la vulnerabilidad que nos provocó ese magnicidio fue: si alguien con tantas escoltas, si alguien con tanta seguridad puede ser muerto, pues cualquiera aquí podemos ser muertos, ¿no? Una suerte de extrapolación de este magnicidio. Tamaulipas está infectado, Tamaulipas es un estado disfuncional, Tamaulipas se incendió, Tamaulipas está a la deriva, Tamaulipas se estaba pudriendo. Eso fue lo que escribió Raimundo Rivapalacio en su columna Estrictamente Personal, y lo que me hizo decidir que no podía seguir escribiendo y leyendo en público mis poemas que ahora puedo denominar como de antes de la guerra, de antes de que la guerra trastocara el lenguaje, mi lenguaje. ¿De qué otra cosa podría haber escrito, pienso ahora, parafraseando a Margoles, si el estado en el que vivía se estaba pudriendo? En enero de 2011, cuando recibí la petición de la actriz y directora Sandra Muñoz de escribir un texto para teatro bajo las siguientes dos premisas: revisitar la Antígona de Sófocles adaptándola al contexto de la guerra en nuestro estado y ahondar en la necesidad de recuperación de los cuerpos desaparecidos, así como la relación de los cuerpos de quienes buscaban con los cuerpos de sus familiares perdidos, estaba segura de que me sería imposible efectuar tal escritura. ¿Cómo escribir sobre una experiencia que no me pertenecía? ¿Cómo hacer poesía de algo tan atroz y doloroso? El hecho específico que detonó la escritura de Antígona González fue el descubrimiento, el 6 de abril de 2011, de las fosas de San Fernando. San Fernando se encuentra a 2 horas de Ciudad Victoria, que es donde yo vivía entonces, y la mañana en que la noticia se dio a conocer a los medios, por cuestión laboral, me hallaba en el Teatro del Centro Cultural Tamaulipas. Iba a efectuarse una ceremonia de premiación y la banda de música del estado tocaba polcas, que no sé si ustedes las conozcan, pero las polcas son melodías norteñas muy alegres. El evento transcurrió sin absolutamente ninguna mención de lo ocurrido. Desde mi butaca y ya luego fuera del recinto no pude dejar de sentir cómo la frustración me abrumaba. ¿Cómo era posible que actuáramos como si no estuviera pasando nada? ¿Cómo es que los discursos, los aplausos, la música, las flores y nadie hablara de los cuerpos? Aquí me resonó mucho esto de que en 2011 empezaron a crecer el número de desapariciones, porque me parece que por eso fue que Sandra Muñoz se interesó en hacerme este encargo, esta petición escritural, y por otra parte ocurrió en ese momento una suerte, digamos, de fenómeno de autocensura, porque en 2009 y 2010 yo calificaría desde mi experiencia de esta situación de guerra como los años un poco más espectaculares de la guerra. Digamos, los años en que rompieron estos que Ileana Díez llama para performance, justo estos montajes con cuerpos espectaculares en espacios públicos para transmitir miedo, para generar miedo, pero quizá como hacia final de 2010, 2011, lo que empezó a ver más, lo que se empezó a ver más fueron casos de desapariciones. Y algo que pasó en las personas es que al principio, cuando estaba toda esta, digamos, espectacularidad de las balaceras, todo el tiempo estábamos conectados, todo el tiempo estábamos dándonos alertas por internet, por Twitter. En realidad tú casi no podías salir sin primero revisar en estas alertas ciudadanas si estaba el lugar a donde ibas, digamos, despejado, si no había una problemática de violencia en ese momento, si no estaba ocurriendo si no era una SDR, ¿no? Una zona de riesgo, ¿no? Pero después la gente empezó a dejar de hablar del tema de la violencia. Tú asistías a reuniones o incluso mi propio jefe, cuando recibíamos a alguien de fuera, me decía: es que no le hables de cosas feas, no hablemos de cosas feas. Entonces, si tú en una reunión
familiar, social, empezabas a hablar de lo que estaba pasando, siempre había alguien que te callaba, siempre había alguien que procuraba hacer ese silencio al que yo llamo creonte justo en Antígona González, y que era un silencio sí autoimpuesto, pero que también reconozco como uno de los mecanismos del miedo. Daba miedo hablar de esos temas porque nunca sabías quién te podía estar escuchando. O sea, en realidad de lo que sí teníamos mucha certeza es que en la calle, en todos lados, había pues lo que denominábamos o se sigue denominando como halcones, gente que está escuchando las conversaciones para informar más arriba. Entonces la gente provocaba, digamos, esos silencios por seguridad. Pero después de este descubrimiento de las fosas, lo que yo sentí fue una necesidad de hablar de ese tema, de que teníamos que hablar de ese tema, aunque la gente no lo quisiéramos hablar porque no era agradable hablarlo. Y pensé y además por cómo estuvo diseñado el montaje que hizo Sandra, que era un montaje donde la gente estaba advertida que al entrar iban a poner sillas enfrente de ti. Fue un montaje en un pasillo, digamos, no en un espacio principal, sino digamos en las bambalinas, en las partes de atrás de un teatro. La gente no podía salir. Entonces, de alguna forma era una manera de decir, necesitamos sentarnos un rato a pensar esto por más doloroso que sea, ¿no? Y creo que ese fue otro de los motivos por los cuales escribí este texto. He pensado mucho de entonces acá en cómo representar desde la escritura, específicamente desde la poesía, los daños de esta guerra. Al realizar la investigación para la escritura de este libro, para mí fue crucial toparme con esfuerzos colectivos como el proyecto de conteo oficial de muertes violentas en el país llamado Menos Días Aquí, tan imprescindible como la lectura de los testimonios de los familiares en busca de sus seres queridos desaparecidos, a los que tuve acceso gracias al trabajo de muchas y muchos periodistas. Fue leyendo sus expresiones de angustia, dolor, desesperanza y fe que llegué a la conclusión de que yo iba a ser incapaz de reproducirlas, es decir, de volverlas a hacer con mis propias palabras en un lenguaje poético. Esas voces debían, como tal, llegar hasta el lector a interpelarlo. El poema como una caja de resonancia en la que quien se acercara podría escuchar al otro hablar por sí mismo. Esto que he reflexionado y sigo cuestionándome fueron entonces solo intuiciones que debo al acercamiento a las experiencias y testimonios de los familiares de personas desaparecidas. Fue así como percibí una suerte de estructura que se evidenciaba en casi todas las narraciones. Episodios de contención intercalados con momentos donde el dolor se desborda. La necesidad de hacer presente todo el tiempo a su ser querido a través de recuerdos, memorias, anécdotas o descripciones de su vida cotidiana. Detalles sobre su ropa, sobre qué comía, sobre qué música le gustaba escuchar, sobre cuáles eran sus planes a futuro que fueron interrumpidos. Sus relatos fueron para mí una suerte de respuesta a las preguntas que hace Diegues sobre la ausencia representada por un clamor continuo, como en las jaculatorias, por una repetición, una invocación constante del cuerpo que no está, como si nombrándolo, describiéndolo, evocándolo, el lenguaje permitiera construir una presencia que, en efecto, no es del orden de la presencia. Por eso Antígona González cree que si no nombra a Tadeo, su hermano desaparecido, pues este desaparecerá no solo físicamente, sino de ella misma. Esta aproximación afectiva a los cuerpos desaparecidos me fue posible gracias a la escucha. Por eso pienso que un espléndido ejemplo y ejercicio de escucha es una historia oral de la infamia de John Gibler. En su libro, Gibler se coloca tras bambalinas y construye un coro secuencial que nos da acceso a las voces de los sobrevivientes de Ayotzinapa. Lo que vemos es justo el cuerpo de una comunidad, un cuerpo violentado, desde luego, pero un cuerpo comunal que se dice a sí mismo. Pienso también en el poema Comarca de San Fernando, cuyo subtítulo es Poema plagiado del periódico, en el que con una prosa poética llana, Juana Adcock nos hace oír a los pobladores desde el lugar de la masacre. Les leo. Otros eran los amos de la comarca. No nos quedó más que orar y mantener la calma. Y todos en San Fernando lamentamos mucho lo que ocurrió. Trabajábamos bajo gran presión, no sabíamos lo que estaba pasando. Estábamos temerosos. Tú podías ver carros pasar por allá, pero no sabes más. Solo escuchas y ves. Estábamos esperando. Es importante decir lo que pasó. Lo que nos pasó no es San Fernando. San Fernando es gente de trabajo, esfuerzo, sacrificio, gente que está hecha de una sola madera. Pienso además en el poema La Reclamante de Cristina Rivera Garza, que nos conduce hasta la voz
de Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años, muertos en 2010 en Villas de Salvarcar, Juárez, increpando a Felipe Calderón. Discúlpeme, señor presidente, pero no le doy la mano. Usted no es mi amigo. Yo no le puedo dar la bienvenida. Usted no es bienvenido. Todo acto de escritura es un acto político, como ha dicho la poeta celerina Patricia Sánchez. La escritura de un poema sobre el cuerpo, un tópico recurrente en la poesía, está atravesada desde hace tiempo en nuestro país ética y estéticamente por ese fantasma del que habla Diegues, el de la rotura, la dislocación y la desaparición del cuerpo. Desde luego no estoy apostando porque toda la poesía que se escribe en México verse directamente en torno a las violencias. Se trata más bien de pensar y trabajar colectivamente en una escritura, poética o no, que pueda dar cuenta de este estado de cosas en el que vivimos, que insista, que se duela, que sea otro modo de resistir. Hasta ahí. Decíamos en la mañana el arte de la resistencia, y esta palabra que bien apela a la poesía y a todas las artes que desde sus disciplinas hacen eso, resistir, visibilizar. Vamos a volver también con ese verbo de resistir. No sin antes presentar a Mónica González Islas. Ella es fotógrafa y documentalista, se ha especializado en temas como migración, género, por supuesto derechos humanos y violencia. Tiene una amplia trayectoria de más de 20 años, se inició justamente como fotoperiodista, actualmente trabaja en proyectos documentales a largo plazo. Ella eligió la fotografía como un medio de producción artística, lo que le permitió desarrollar proyectos independientes a través de la web documental, multimedia y transmedia. Ella experimenta con disciplinas abordando un eje temático como la violencia en México. La realización del web documental Geografía del Dolor, que supongo del cual nos vas a platicar un poco ahora, los multimedia más de 72, Cadena de Mando, Mujeres ante la Guerra, Buscadores y Resistencias, todos ellos proyectos web que han dirigido y coordinado con la finalidad de dar una visualización diferente al periodismo y de investigación. Mónica, tú has desde la disciplina del fotoperiodismo y del documental, te has acercado a estas Antígonas nuevamente, a estas madres que buscan con el efecto de un desaparecido más. Está el cuerpo del desaparecido, está la información desaparecida, la narrativa desaparecida, pero también hay una legalidad desaparecida que nunca más vuelve a aparecerse. Y entonces son las propias madres las que van a buscar. Eso lo vamos a ver también mañana en las películas, específicamente la de Espinazo del Diablo, pero tú tienes un trabajo muy específico también alrededor de las madres. ¿Quieres usar este micrófono o quieres? Sí. Bueno, muchas gracias primero por invitarme y por estar acá con Sara, que fue uno de los libros que consulté al inicio. Encarar y la desaparición son palabras que a mí me han costado mucho trabajo a través de la historia de la poca o larga trayectoria que se pueda tener como periodista, sobre todo en este contexto, en estos 10, 15 años, 20 años. Supongo que para otros periodistas en su momento fue difícil, México siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que se va, ¿no? Se diluye la memoria y esas son, creo que algunas cosas de las que tendríamos que empezar a hacer reflexión, tal vez, con los sinnúmero de acontecimientos, con los periodistas que llegaban extranjeros a consultarnos qué era lo que estaba sucediendo, decían, es que este es el tema que va a explotar México, que va a generar un cambio, y desafortunadamente llegaba otro caso en cualquier localidad de nuestro país que hacía desvanecer y desaparecer al anterior. Entonces eso era para nosotros muy desalentador. Los proyectos que acaba de mencionar Ana forman parte de algunos de ellos de la red de periodistas de a pie, donde hemos estado trabajando en colectivo para poder hacer o impulsar que esta memoria se quede plasmada, ¿no? Pero que además tenga o recolecte las voces de diferentes periodistas, como decía
Fernando Brito, de diferentes localidades que han estado encarando desde sus realidades precarias, precariedad laboral y precariedad estrés postraumático, precariedad de información, todo lo que se puede contextualizar al respecto de ellos, eso es como el espíritu, ¿no?, de la red, y ellos son quienes encaran y nos dan fuerza a nosotros a encarar a veces para seguir los proyectos. Básicamente yo quisiera hacer esta reflexión en 3 momentos que he hecho. Dividiría el paisaje del miedo, la desintegración del cuerpo y a lo que nos han condenado, que es a la segunda muerte. Esta reflexión tiene su origen después de la realización en el 2013 de Geografía del Dolor, que es un web documental que recopila el testimonio de las personas, sobre todo familiares, y cómo se diluye no solo desaparece su familiar o es asesinado su familiar, sino se diluye su vida cotidiana y se fractura su acceso a la justicia, ¿no? Después hicimos el otro proyecto que es Cadena de Mando, que es sobre la ejecución extrajudicial, y justo en ese hacemos un poco una gráfica de puntear los lugares en donde ha habido más asesinatos, y en ese mapa es como un electroshock, porque justo aparecen los estados que estamos acá reflexionando y que estamos viendo en las fotografías, que es Nuevo León, Tamaulipas, y los casos y Coahuila. Y ahí es donde yo me detengo en la desintegración del cuerpo, porque este grupo organizado criminal que se dedica a trabajar en estos territorios tiene esta peculiaridad, ¿no?, en desintegrar, en hacer fosas comunes y hacer fosas clandestinas en los lugares en donde hacían pues, campos de desintegración. Los colectivos, bueno, lo que ha denunciado Graciela Pérez y Silvia Ortiz es justo estos campos, ¿no?, lugares, casas, ranchos, espacios que eran del dominio público, que la gente denunciaba, que había en estas organizaciones improvisadas, se sabía que existían justo en este pico que vemos en la gráfica en el 2011, 2012, y que se entendía a nivel sociedad que existían y que se viene a descubrir hasta que se desvanecen los malos y ahí quedan los restos. Entonces, una de las cosas con las que yo me quedo, que dice Silvia en una entrevista que nos dio post a buscadores, fue, ahí están, nadie desaparece, nadie se desintegra del 100, ¿no? Entonces, esos son los campos en donde están los cuerpos y los restos, y entonces entro ahora a la segunda muerte, ¿no? ¿Quién nos está volviendo a desaparecer y asesinar de manera pública ahora, con toda la impunidad de la que hablaban en la mesa anterior y que nos hace creer que nosotros podemos seguir de largo sin ver, según y sin no mirar? Entonces, quiero nada más hacer estos cuestionamientos que fueron parte de lo que ahora forma este proyecto en el que estoy iniciando, que es la segunda muerte, y las interrogantes son ¿cómo enfrentamos nosotros como sociedad? Esto no es un interrogante a lo que también quién sabe qué es, que es el Estado, ¿no? Yo creo que ni al gobierno o a los gobiernos que vengan, es el cuestionamiento hacia este auditorio de manera directa y de frente, y después a quien pueda volver a escuchar para que ustedes lo repliquen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar y encarar 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos? ¿Cómo vamos a tratar esos cuerpos? ¿Cómo los fuimos tratando durante estos 10 años o 8 años o 15 años que desaparecieron? ¿Por qué se busca eliminar su identidad? ¿Por qué y quiénes son los restos humanos que fueron encontrados en más de 850 fosas registradas en las por los diferentes colectivos o las diferentes notas periodísticas? ¿Por qué los desintegran? ¿Qué pasa con la identidad de una persona que es asesinada? ¿En qué momento dejas de ser, de tener nombre? ¿En qué momento te conviertes en una nomenclatura? ¿Quién define
si no me he convertido en un indicio, una MAS1F111. En un documento está lo que podría ser tu ADN. Estas interrogantes se convirtieron en una inspiración y creo que ahora la única manera de encarar es hablar en las mesas, en las salas, en las sociedades, en este tipo de espacios para poder enfrentarnos a una realidad que es brutal, porque lo que les hicieron fue brutal, porque lo que nos estamos haciendo a la actualidad es brutal. Y la desolación es parte de esta realidad histórica de nuestro país, con la ausencia de estas mujeres y hombres que no están y que dicen, entrecomillados, están desaparecidos. Nada va a volver a ser igual en nuestro país. Los CNN, identificados por los antropólogos, peritos, forenses, en las fosas comunes o clandestinas, como se nombra la población demográfica, con las siguientes características: daños colaterales, población civil que pierde la vida en enfrentamientos, migrantes que son reclutados. Esta es como un poco la tipificación de cómo vamos haciendo los antropólogos cuando levantamos las entrevistas. Ellos nos van diciendo cuál es el dato geográfico, ¿no?, de cada una de las poblaciones y cómo estas personas han sido víctimas de la macroeconomía, del trasiego, de la droga y un contexto violento en el que se vive desde hace más de una década en nuestro país. El paisaje del miedo son esos lugares como Patrocinio, como Villa Allende, como La Barca, como La Ribereña, como San Fernando, como millones de localidades y pequeños espacios en donde fueron escenarios de hechos brutales. ¿Cómo podemos hacer que este acto aterrador encuentre la valentía de su comunidad para poder salir, vencer la neblina que lleva el testimonio y salir adelante, que nos ayuden a comunicar qué fue lo que pasó en esos territorios? Y finalmente quisiera como un poco también platicar lo que decía Sara al respecto de qué nos pasa, ¿no?, cuando enfrentamos este tipo de cosas. Cuando llegas a estos lugares, cuando buscas con las buscadoras y buscadores, con los colectivos valientes que hacen, empiezas también tú a tener esa repercusión en tu cuerpo, en tu cotidianidad, en tu vida. Y te empiezas a dar cuenta que eso te empieza a afectar y empiezas a voltear a verte y después volteas a ver al otro y ves que esas arrugas, ¿no?, ese dolor, esa levitación en la tristeza se va marcando en la piel de cada uno de nosotros. Y para ser un poco más optimista, ¿no?, quisiera entender que vale la pena empezar a sacar y a luchar en contra de esa piel acartonada y triste, y creo que una de las funciones más importantes tendría que ser empezar a colaborar con nosotros mismos para empezar a impulsar a quienes tienen miedo todavía en ese paisaje del miedo, que quedan todavía en esa neblina, y no permitir que se vayan gobiernos con una última entrevista que diga así en esa etimología y con la connotación que lleva la palabra: los quemaron. No dejemos que nos vuelvan a incluir en esa neblina, no podemos permitir esa parte. Y creo que encarar es parte de empezar, más allá de creer en diferentes modos de creatividad, como lo han hecho cada uno de los que han estado en estas mesas, la valentía de las chicas del performance, por ejemplo. Ellas empezaron solas en Ecatepec cuando se estaba formando Movimiento por la Paz. Entonces, algo destacar, por ejemplo, de Manuel Amador es esa parte, ¿no? Yo le decía, tú empezaste solo con un grupo de mujeres que se resisten a que les priven su libertad. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que hacer, en lugar de ir en declive, ¿no? Es un poco ser más optimistas y llevar la esperanza a acompañar y que no pasen 50 años para conmemorar una masacre, ¿no? Para hacer esa reflexión y decir que necesitamos ser duros y tener la valentía de ponernos de pie, y los mejores ejemplos pues son las personas que ahora ustedes vieron que están en esos rostros. Yo quise representarlos con Rapé es el caricaturista,
quise representarlos así porque de verdad las fotografías eran desoladoras. Y ya como reflexión respecto a la fotografía, a mí no me alcanzó la fotografía para poder expresar lo que estaba viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Tenemos 20 minutos, un poquito menos. Tenemos que escoger o damos todo el tiempo las preguntas o hacemos un remate de frases. Si quieren, hacemos una frase que remate un poco. Ya sé que es una crueldad lo que estoy diciendo, pero para después también dar lugar al público que tendrá mucho que decir y que preguntar, o bien pasamos a las preguntas. A las preguntas directo. Alejandro, ¿quieres el micrófono? Entonces, bueno, yo no puedo decir más que agradecerles la emoción, agradecerles el recordatorio. Sara lo dijo y lo dijo el doctor Volpi también en la mañana, como en boca de Teresa Margoles, que la citaste tú también, de qué otra cosa podemos hablar y cómo podría una coordinación de difusión cultural como esta quedarse callada ante esta realidad. Por eso son estas cátedras y por eso este espacio, para que los artistas, los académicos hablen de esta palabra que bien puso el coordinador de la cátedra, encarar, que quiere decir enfrentar, pero también dotar de rostro, darle nombre, darle rostro. Las preguntas. Y si pudiéramos ser muy precisos en la pregunta, muy, muy puntual. Bueno, más que pregunta va a ser un comentario, espero hacerlo breve. Pues muchas gracias a la Cátedra Nelson Mandela por este trabajo y por la empatía que mostraron varios de ustedes con respecto a lo que nos está ocurriendo ahora. Bueno, yo vengo haciendo una investigación sobre desaparición forzada, especialmente en Guerrero, durante la llamada Guerra Sucia, que nosotros renombramos como terrorismo de Estado. Y pienso que es muy importante, como lo decían en la primera mesa, especialmente lo decía Santiago Aguirre, cuando hablaba de que hace 40 años precisamente se hizo la primera huelga de hambre por parte de las madres de desaparecidos de la década de los 70, no solo en Guerrero, sino en muchos otros lugares, ¿no?, del país. Y es importante porque creo que al país le hace falta una política de la memoria. De repente, y lo han mencionado en muchos momentos, ¿no?, de repente parece que ha habido como un olvido de lo que ocurrió en los 70, sin embargo, tenemos la hipótesis de que durante los 50 años, desde 1965 hasta ahora, han ocurrido las desapariciones forzadas en México como una estrategia del Estado que se ha servido de diferente, a lo mejor es muy fuerte decirlo así, ¿no?, pero creo que de repente hay discursos un poco asépticos, porque la desaparición forzada ahora, por eso es forzada, creo que además, no solamente está ocurriendo por grupos de la delincuencia organizada, y lo vemos muy bien, por ejemplo, en Guerrero y en el caso Ayotzinapa, sino de connivencia con la delincuencia organizada con diferentes niveles de gobierno. Y creo que hay que decirlo fuerte y claro, a pesar de que sabemos que esto nos da miedo y nos da inseguridad. Creo que eso es así, ¿no? Y en diferentes lugares hablaban de Coahuila, por ejemplo, los propios del centro de Fray Larios, ellos dicen, ¿no?, que hay ese vínculo. Entonces me gustaría a mí como poner esa atención en ese punto, ¿no?, porque creo que de pronto si lo hacemos más aséptico no nos damos cuenta, ¿no?, de esto y la necesidad de verse que si nos está viniendo encima la desaparición forzada en México es por una falta de una política de la memoria y desde luego por la impunidad. Gracias. Gracias. Vamos a juntar dos preguntas para después responder. Bueno, mi nombre es Varios Martínez, muchas gracias a ustedes y comparto mucho con Mónica todo lo que del trabajo de campo es como lo que permite volver a pensar la posibilidad de desear como algo que se contraponga a todo eso del dolor, porque a veces es como muy insistente, muy pesado y además también un poco morboso que solamente sea eso, el dolor. Por otro lado, escuchar que resiste ahí la búsqueda, la vida y el deseo, creo que es lo que nos permite a nosotros continuar también, como ustedes en el trabajo, en la apertura al diálogo que podemos establecer con otros compañeros o lo que sea, ciudadanos, ¿no?
Y tengo una pregunta con respecto al tema de lo que vas a proponer. Es que me resuena eso de la segunda muerte. Me gustaría si lo pudieras al menos adelantar un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto. Justamente una parte que estaba más adelante es, según nuestros datos, aproximadamente entre un 30 y un 40% de los perpetradores de estas desapariciones son agentes estatales. Esto es fuerte, o sea, lo cual habla habla que no es solo un problema de grupos criminales enfrentando grupos criminales, sino que hay una imbricación entre el Estado. Hay un vínculo mucho más fuerte y que también desborda la categoría de lo legal, de lo ilegal, de lo estatal, de lo no estatal, que cuando yo hablaba de que nos desborda la manera en que pensamos estas cosas, también me refiero a esto. Pero creo que lo que tú dices no se puede dejar de señalar, que esto es un problema no solo entre que involucra a grupos criminales, sino que hay intervención estatal y no podemos dejar de señalarlo. Y el nivel yo creo que uno de los desafíos es lograr desentrañar el nivel de intervención estatal. Nosotros lo que encontramos es que autoridades de los 3 niveles del Estado están involucradas, no solo del nivel municipal, sino también del nivel estatal, porque todos conocemos la policía municipal, ¿no? El modelo Ayotzinapa. Las policías municipales están involucradas, pero también están involucradas las policías estatales y también agentes federales, ya sea de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que esto de encarar la desaparición también supone encarar al Estado y a las estructuras del Estado en su capacidad para poder hacer justicia o encarar las formas de justicia y de memoria. Me parece que la segunda muerte a la que hace referencia Mónica justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que el Estado no está cumpliendo con su obligación, y ahora hablo muy jurídicamente, el Estado tiene, no importa qué suceda, tiene obligación de investigar, y si no lo hace, es aquiescente. Y entonces, me parece que esto genera, y nosotros tenemos información acerca de que muchas veces se hace desistir a los familiares de interponer las denuncias, por lo que sea. No quiero aventurar, digamos, tengo varias hipótesis de por qué sucede. Entonces, me parece que encarar la desaparición implica encarar lo que sucede, encarar el sufrimiento, conocer las víctimas, pero también encarar lo que está sucediendo desde el espacio que tiene que dar respuestas y poder cuestionar los alcances y límites de esa respuesta en esta situación. Sí, específicamente a eso se refiere, ¿no? La mayoría de los testimonios, por ejemplo, de geografía, era que llegaban a un tope en donde la autoridad no les permitía, ¿no? Entonces, de repente, valientes hicieron los colectivos de búsqueda y entonces fueron a buscar y obligaron a algunas organizaciones, o sea, por ejemplo, pusieron el ejemplo de Coahuila, donde se simuló que había una colaboración y entonces se daba para la gasolina, ¿no? Y se ponían 2 personas para acompañar a las búsquedas y luego ellas se encontraban, sacaban los restos, se armaron de palas, se armaron de varillas, se armaron de cosas para filtrar la arena y encontrar los cachitos de hueso y entonces lo entregaron otra vez ilusionadas, aprendieron, por ejemplo,
a dominar el lenguaje tan duro y tan fuerte como es el lenguaje forense o el lenguaje jurídico, ¿no? No es indicio, ya tú las escuchabas tomando el café y decían, no, es que esto no es indicio, y esto, entonces empezaban a adoptar o sea, no dentro de una transformación completamente luchando contra la corriente, batallando y jalando el cuerpo para impulsar y diciendo yo voy a hablar igual que tú para que entonces podamos comunicarnos y no pueda engañarme. Y luego otra vez, entonces la segunda muerte para nosotros, para esto, es encontrar en una entrevista con un perito en Nuevo León que decía la recopilación en el Excel se perdió. Entonces, no, se desvaneció. O sea, habían hecho una exhumación de una fosa común, se había archivado la información de los resultados, de lo que cuesta hacer los exámenes de ADN y se borró. O enterramos a quien no era y entregamos a quien no era. Y aquí, por ejemplo, quiero hacer referencia, son 8 años de la masacre de San Fernando, ¿no? Se acaban de cumplir, entregaban los cuerpos, más bien el gobierno mexicano mandaba los ataúdes sin cuerpos, con bolsas de arena, con bolsas que no les permitían abrir los ataúdes, ¿no? Entonces hay una clara violación del Estado en complicidad y muchas veces, como en el caso de Tamaulipas, también hay una muy clara autocensura de los que trabajan desde el gobierno, que están envueltos en esta neblina y en este paisaje del miedo, porque no pueden hablar. Y el silencio es una de las cosas más fuertes, porque si hablan al MP lo matan. O sea, es que es real. Entonces, todo eso es como esta gran neblina de la que yo hablo para poder identificar la dimensión de la complicidad del silencio, es lo que nos ha llevado a 50, a 8 años y a entender que cuando se habla sobre 43 personas no se puede referir así, ¿no? Antes de irse y dejar un gobierno, por ejemplo, en esa neblina otra vez. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que reparar en nuestra reflexión, en ver cómo estamos utilizando la etimología de las palabras y no permitir que nos vuelvan a enterrar, ¿no? Que nos vuelvan a, sobre todo porque además somos una comunidad donde el proceso mortuorio es muy importante, ¿no? Como tradición cultural. Nada más. Tenemos espacio para una pregunta más, pero mientras tanto quiero decirles que todo el trabajo que ocupa esta cátedra, además del invaluable testimonio, digamos, de quienes han trabajado en escribir, en redactar, en investigar y en querer difundir y compartir aquí sus ponencias, hay un equipo muy grande de gente que participa para que ustedes estén cómodamente sentados y enterados de todo lo que ocurría. Así que quiero agradecer muy especialmente a Alejandro León Suárez, a Mariana Díaz, no sé dónde está, y a Ana Laura Pineda Vargas, que si no está aquí es porque justamente sigue trabajando, que han puesto todo el empeño para poder estar aquí, además del equipo de comunicación. Aquí está Pati para seguir en Facebook Live y poder hacerles llegar la información y al mismo tiempo reportar y compartir esto para que más gente pueda enterarse de todo lo que ustedes han dicho aquí. Y recordarles, ahí voy con la pregunta, que mañana seguirá el discurso desde el cine para hablar de 3 casos. Las elegidas, que es esta desaparición forzada de mujeres que en Tlaxcala son capturadas por chicos que las enamoran para poderlas someter y esclavizar en un trabajo sexual. Las elegidas, un trabajo inspirado en una novela de Jorge Volpi, una película de David Pablos. La libertad del diablo, que me parece que es obligado verla después de hoy. Un trabajo de Everardo González, que como bien decía alguien que preguntaba hace ratito, tú por allá, que pone en la misma mira al victimario y a la víctima y notar que no es tan distinta en sus condiciones sociales. Y finalmente No se mata la verdad, de Coitza Greco, que también me parece obligado de ver para todos. Estas películas son el día de mañana, una a las 4, una a las 6 y una a las 7:30. La última pregunta. Hola, ok. Bien, mi nombre es Shamet Saldaña y más que una pregunta quisiera hacer un agradecimiento para esta sesión.
En este momento me siento muy nervioso y me siento con muchas emociones al respecto, porque soy una persona que usualmente busca evadir este tipo de noticias. Estoy harto de escuchar noticias sobre muertes, sobre desapariciones. Y no es bonito escucharlo, pero a lo largo de la sesión no se trata de que si sea un tema bonito o si sea un tema feo. Es la calidad de los adjetivos que se deben utilizar en este tema van más allá de una simple capacidad estética. Trascienden desde las artes, la sociedad, muchísimas cosas. Y yo creo que el simple hecho de generar una reflexión, de pensar que la desaparición, que la violencia que vive en México no debería ser normalizada, empezando por ahí. ¿Por qué tendríamos una sesión hablando de derechos humanos que están siendo violados? Deberían ser garantizados. Te das cuenta que eso no sucede realmente. Puede sonar obvio, pero creo que la mayoría, o bueno, gran cantidad de mexicanos siempre buscan evadir esas noticias, porque a nadie le gusta escuchar malas noticias. Empezando por la reflexión, como en ese momento tengo, y decir, no puedo seguir normalizando, se trata de asuntos de valentía. Pensar que aquí en la ciudad, por ejemplo, podemos estar relativamente seguros. Veo las imágenes y me hace sentir bastante mal, muy mal. Y básicamente les agradezco por haberme abierto los ojos, por haberme generado una reflexión en 50 minutos y por haberme dejado claro que lo que hay aquí no se compara absolutamente a nada de lo que hay en la periferia, y tristemente la periferia. Gracias. Les invitamos a que entonces continúen conociendo el trabajo de las colegas que te hicieron transformar en estos 50 minutos tu punto de vista. De eso se trata esta cátedra, de abrir los ojos y de promover la postura crítica. Ojalá y puedan googlear entonces el trabajo de Mónica González Isles en geografiadeldolor.com, piedepágina.mx, Mujeres ante la Guerra, otros YouTubes. El trabajo de Karina está también en un youtube.com, bueno, a través de Jurídicas, mejor, a través de www.juridicas.unam.mx, en los informes de este observatorio, que pueden ampliar la información que está disponible en red. Y como ya lo dijo Marina también, el trabajo de Sara con respecto a Antígona González, está el PDF completo de este libro. No queremos disminuir tus oportunidades de regalías en los libros, pero bueno, yo me permito recomendarles una reseña que está justamente en Periódico de Poesía, un proyecto aquí de la UNAM, una reseña de Ana Franco sobre tu trabajo poético. Vale la pena conocer el trabajo de Sara, pero también el de Periódico de Poesía, específicamente el de Ana Franco. No me queda más que volver a agradecer y reconocer el trabajo de Enrique Díaz, el doctor Enrique Díaz, que programó y trabajó muchísimas horas para esta jornada de hoy y la de mañana. Enrique, muchas gracias. Y al público, ojalá que nos vayamos con un compromiso y unos ojos distintos a partir de hoy, y con el compromiso de no estar en el silencio que nos decía Sara y que mencionamos a todo lo largo del día. Así que pues nos vamos con el compromiso de regresar mañana a las películas, y si no, pues de tener una postura distinta y de encontrar que el arte es también resistencia. Muchísimas gracias a todos y gracias a los ponentes.